Hola, estudiantes que nos siguen en la resolución de los exámenes de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad tenemos el examen 2-2019 en la primera opción. La pregunta Q13 dice: de las siguientes moléculas, ¿cuál de ellas no cumple con la regla del octeto? Inciso A, monóxido de carbono. Inciso B, monóxido de nitrógeno. Inciso C, monóxido de azufre. E inciso D, oxígeno molecular en ninguno. Esta es una pregunta de enlace químico y necesariamente tenemos que resolver los 4 incisos para ver cuál de ellos está infringiendo la regla del octeto, que quiere decir que los componentes del compuesto deben cada uno de ellos tener 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a empezar con el inciso A y vemos en la tabla periódica que el carbono presenta en su último nivel de energía 4 electrones al estar en el grupo 4A. Está combinándose con el oxígeno, que presenta 6 electrones en su último nivel, de acuerdo con la simbología de Lewis, que está indicado por el número de grupo. El oxígeno pertenece al grupo 6A. Tenemos entonces acá, para que el carbono cumpla la regla de octeto, le están faltando 4 electrones, en cambio al oxígeno solo le faltarían 2. Un doble enlace entre el carbono y el oxígeno hará que el oxígeno complete su octeto, pero el carbono solo tendría 6. Así que tenemos que buscar la alternativa de que el oxígeno le preste 2 electrones, formando un enlace covalente coordinado entre el carbono y el oxígeno. Tenemos entonces acá que el carbono va a realizar un doble enlace con el oxígeno. De esa manera tenemos nosotros que el oxígeno tendrá sus 8 electrones, pero todavía el carbono no cumple, tiene 4 más 2, 6, entonces se hace necesario que el oxígeno le preste estos 2 electrones, ¿no?, en enlace covalente coordinado, y tendríamos nosotros que la simbología de Lewis para este compuesto monóxido de carbono es que hay un doble enlace entre el oxígeno y el carbono, y también hay simultáneamente un enlace covalente coordinado. De esa manera el carbono tendría sus 8 electrones y el oxígeno también tiene 8 electrones. Así que esta sustancia sí cumple la regla del octeto, tanto para el carbono como para el oxígeno. Vamos a ir a probar ahora el inciso B, donde tenemos presente al nitrógeno, que según la simbología de Lewis presenta 5 electrones en su último nivel porque pertenece al grupo quinto, y el oxígeno mantiene sus 6 electrones al pertenecer al grupo 6A. En este caso, al nitrógeno, al tener 5, tiene una cantidad impar. Si comparte un par de electrones con el oxígeno, tendría 7. El oxígeno cumpliría con este doble enlace, pero el nitrógeno no cumpliría. Tenemos que probar tal vez otra alternativa. Si le presta 2 electrones, como ocurrió en el monóxido de carbono, el nitrógeno ya tendría una cantidad 9, ya tendría, ¿no? Entonces, este compuesto, el monóxido de nitrógeno, es el que incumple, ¿no? Tenemos nosotros el nitrógeno que va a tener un doble enlace con el oxígeno, doble enlace, ¿no? Pero nosotros tenemos que, si bien es cierto, el oxígeno completa su octeto de tener sus 8 electrones, ¿no?,
pero el nitrógeno solamente tendría 7 electrones. Así que este no cumple, no cumple la regla del octeto, no cumple. Vamos a ver, para terminar esta pregunta, tal vez joven estudiante dice, ¿y cómo se resuelven los otros? En el inciso C tenemos que el azufre tiene sus 6 electrones, porque está en el mismo grupo que el oxígeno, el grupo 6A, y aquí tenemos el oxígeno que tiene sus 6, Aquí tranquilamente un doble enlace nos permitiría, que ambos queden con 8 electrones. El azufre que doble enlace con este oxígeno, y los dos tienen, tendría el octeto completo. De igual manera el oxígeno, la simbología de Lewis para esta molécula sería que azufre, oxígeno, doble enlace, y ahí tendría sus electrones no enlazados, tanto el azufre como el oxígeno, y los dos, evidentemente, tiene 8 electrones, también el azufre tendría 8 electrones, así que esta sustancia también cumple. En el caso del inciso D, tenemos la molécula de, tenemos 2 moléculas de oxígeno, cada uno tiene 6, Entonces, a similitud del inciso C, lo que pasaría es que habría un doble enlace entre este oxígeno, Y tenemos entonces que sí cumple también, porque tendría 8 electrones con el doble enlace, lo mismo el otro oxígeno. Así que la única molécula que no cumple la regla del octeto sería el inciso B. En la hoja de las respuestas tendríamos que marcar que el inciso B no cumple la regla del octeto. Gracias, les esperamos en la siguiente pregunta.